Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre. La palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y sobre todo hoy con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y ella poina la Ñande estudio bíblico. Estamos con la teología de San Lucas. San Lucas, hemos llegado hasta el capítulo 19, del 1 al 10 fue el último, ¿verdad? Que fue sobre saqueo. Upea hombre uñan de hoy sacañan de emba y se va peñan de yara upeñan de cobebe amba y se va peñan de yara ñan de bocajú, porque Saqueo recibe la gracia del Señor porque justamente tiene ese deseo de conocer al Señor. Dice que se pone a correr, incluso sube a un sicómoro, a un árbol, como para ver pasar al Jesús. Todas estas cositas simplemente nos están indicando que hay un deseo inmenso, personal, profundo para conocer al Señor. Hañande umiala yewerekona, umiala yeyurena peñande yara, ña purni hangwansha ya hangwansha ba eba peñande yara, loikwabe seba ñandebe. Hoy queremos continuar un poco más el capítulo 19 de San Lucas, del 11 hasta, vamos a mirar, hasta el 21. Capítulo 11, capítulo 19 del 11 al 21. Como la gente seguía escuchando, añadió una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganles producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido, la dignidad real hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses.
y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlos aquí, mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Queridos hermanos, qué interesante esta palabra del Señor. Continúa después de lo de Zaqueo, ¿verdad? Uno que quiere ver al Señor. Pero ver al Señor, una vez que uno se convierte, después viene el hecho de dar frutos. Esta parábola podemos decir, y también hay otras versiones, ¿verdad? Según los otros evangelistas. Aquí, por ejemplo, cada uno recibe todito igual, ¿verdad? Entonces, todos reciben 100 monedas de plata. Uno produce 10 veces más, de 100 pasa a 1000, el otro 5 veces más, de 100 pasa a 500, el otro de 100, o está siempre, Oñonga tuvo, ella lleva en un pañuelo y le devuelve a su servidor, apeando gusta y aunque sea, como llamo a banco, se interés de todo eso, en vos perderéis la plata. Bueno, y así entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto, queridos hermanos? El caso del ciego que se pone al servicio de Jesús, habíamos dicho ya nosotros, que es el reino, y de Zaqueo, que también aprende a usar su riqueza. Entonces estamos por ahí. Eso es como una introducción a este punto en que estamos llegando. Sirven como encuadre del mensaje universal de la parábola que trata del uso entonces de estos dineros, ¿verdad? O de esta riqueza. Las riquezas que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos que se produzca, cómo nosotros hacemos que todo esto entonces se ofrezca a los demás. De catuya llevan de la yaipuruñan de maerante, llevan una forma egoísta, sin producir como para la comunidad. Aquí en realidad lo que nos está diciendo es mirar de nuevo a la comunidad. Recordemos que una de las características esenciales de San Lucas es el de la comunidad. Jae o cálcula formal. O sea, todos esos dones que Dios me ha dado es justamente para producirlo y poner a favor de la comunidad. Los otros muchas veces te hablan más de ese talento que Dios te ha dado y cada uno por eso es diferente. Esta vez otro menos, el otro menos, pero cada uno tiene que producir de acuerdo a sus capacidades. Aquí todos recibimos igual, pero aquí se centra más bien que todos tenemos que producir para la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Papa Francisco ha pedido a la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores que realicen un ambicioso informe. Deberán verificar cómo se implantan las medidas aprobadas por el Vaticano en los últimos años para prevenir y juzgar los casos de abuso sexual. C'è bisogno della continua attenzione della Commissione affinché la Chiesa sia non solo luogo sicuro per i minori e luogo di guarigione, ma risulti pienamente affidabile nel promuovere i loro diritti in tutto il mondo. La Comisión deberá establecer cómo realizar este informe. Desde la cumbre sobre abusos del 2019, el Papa aprobó varias medidas y líneas guía que aclaran cómo juzgar a obispos negligentes, entre otras medidas. ¿Cómo sabemos que los cambios se están produciendo? ¿Cómo sabemos si los niños están a salvo en la iglesia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Es porque concienciamos más o porque hacemos más folletos? Creo que es todo eso, pero para reconstruir la confianza lo que debe estar en el corazón es verificar qué se está haciendo. La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores fue instituida por el Papa en 2014. Está presidida por el arzobispo de Boston, el cardenal Sean O'Malley, uno de los referentes en la lucha contra abusos. En la comisión también hay víctimas como Juan Carlos Cruz de Chile, uno de los primeros en denunciar los abusos del que había sido un prestigioso sacerdote, Fernando Karadima. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede sigue trabajando estrechamente con sus contactos para poner fin a la guerra en Ucrania. Aclaró que solo un verdadero diálogo entre todas las partes abrirá el camino para lograr la paz.
Es importante que no haya condiciones previas para que se pongan sobre la mesa todas las opciones y que poco a poco intentemos encontrar entre todos soluciones. No hay otro camino, de lo contrario la guerra seguirá devorando a los niños de Ucrania. En una rueda de prensa en Roma para presentar un nuevo libro que recopila las condenas del Papa a la guerra, el máximo diplomático del Vaticano dijo que la guerra en Ucrania ha sido causada por un fracaso de la política tras la Guerra Fría. Tengo la impresión de que esta guerra ha sido la consecuencia, en cierto sentido lógico, de todo un proceso que ha tenido lugar en las últimas décadas. Se podía ver que las naciones, los líderes de las naciones, ya no creían en una solución común a los problemas. El cardenal pidió que se volviera al espíritu de Helsinki, refiriéndose a la conferencia de 1975 en Finlandia, en la que los países europeos y otros aliados se reunieron y firmaron un acuerdo para aliviar las tensiones entre Oriente y Occidente. Es un principio plasmado en el título del último libro del Papa, Contra la guerra, el coraje de construir la paz. El Papa Francisco ha continuado el ciclo de catequesis dedicado a los ancianos y la alianza entre generaciones. El Papa reflexionó sobre la figura bíblica de Ruth, que se negó a abandonar a su suegra tras la muerte de su marido. Ejemplo, según el pontífice, del tipo de relaciones que deberían cultivarse al interno de las familias y, sobre todo, para los matrimonios más jóvenes. Guardate bene il rapporto che voi avete con le vostre suocere. E non... Sì, dalle volte sono un po' speciali, ma ti hanno dato la maternità del cónyuge, ti hanno dato tutto. El Papa también ofreció algunos consejos a las suegras para que mantengan una buena relación con sus nueras. State attenta con la lingua, perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle suocere, no? State attenti. Tras impartir su bendición, el Papa Francisco se dirigió directamente a la multitud para lamentarse del dolor que le ha hecho tener que cancelar algunos de sus compromisos en los últimos días. Vi chiedo scusa perché vi saluterò seduto, perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso essere in piedi tanto tempo. Scusatemi per questo. Grazie. El pontífice procedió a saludar a los obispos que se acercaban a hablar con él. Aunque estaba sentado, no perdió su habitual entusiasmo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso de San Lucas. Hoy nos está diciendo y nos está enseñando sobre el capítulo 19 del 11 al 27, la exigencia de dar fruto. Y hoy de exigencia de dar fruto. Upea dice ina ñandela yahuerecono pe Ñande Yarañe ebe ñandereko ebe Catuete, ñame eana. Tenemos que dar frutos. Eso es sine qua non. Ya la timba lleva sine qua non. O sea, sí o sí, ñame eana fruto. Oye, Jesana. Diga tú, ñandela, ya yo soy cristiano, pero después no se ve nada, ¿verdad? Significa que aquí algo está pasando. Si no se está viendo, si no se está realizando lo que verdaderamente el Señor nos ha regalado, y eso, ¿verdad?, no se pone al servicio de los demás, evidentemente que nosotros entonces estamos simplemente, entre comillas, diciendo que somos cristianos, pero en realidad no lo estamos demostrando. Por eso, el título verdaderamente de nuestra reflexión y lo que el Evangelio aquí nos está diciendo con esta parábola es que existe una exigencia de dar frutos. Upea yeshana, upea la ñande yeyapoana. Peñande yara ñande mo pununino lleva peñande yara putu marangatuino ñande pupe. Upea ñande mo pununita ñande mongu eta catuete. Ñande mongu eta peñande atuasu aputepe, es decir, dentro de la misma comunidad, dentro de la familia. Peñande coveo yeshana ba ella ba okakuaho ba ella ba peñande ñande roga pupe ba yo yesha. Ba ella ba ñande yakakua ñande peñande yara ñande yapo ayo yiru haisha ñande. Seguimos justamente, dice, una vez que hemos llegado aquí, es decir, a entender que tenemos que dar frutos, tenemos que tratar de situar de nuevo el tema de Jesús en el camino. O sea, esto es casi como un paréntesis para decirnos, el camino es después una donación total a Dios de nuestra propia vida. Pero para llegar a esta donación total a Dios de nuestra vida, quiere decir que la estrategia, el modo, la forma como nosotros llegamos verdaderamente a concluir, llegamos hasta la meta, hasta el fin que nos hemos propuesto, que es el camino de Jesús, el camino hacia Dios. Entonces, como estrategia se nos está poniendo esto de dar frutos. Se tiene que notar y se tiene que ver ya esa huella. En un plano de continuidad histórica, el camino de Jesús que le ha llevado desde Galilea a Jerusalén, que es muerte y ascensión, ha sido un hecho histórico, es decir, en la vida de Jesús. No hay duda de esto. El mensaje del reino vino un día de su tierra, allá en el norte hacia Sion, ciudad bendita convertida en plaza de sangre y de victoria. Este camino impresionó ya a Marcos, que lo ha visto como tipo ideal del seguimiento de los fieles. Lucas, por su parte, lo transporta en un eje central de su evangelio. Es decir, es el camino que en el fondo nos está llevando a la muerte. Nos está llevando a la muerte. Entonces, queridos amigos, aquí verdaderamente la propuesta del cristianismo es una renuncia total, ¿verdad?, al egoísmo. Eso es lo que nos está diciendo. No quiere decir que renunciar al egoísmo implique en nosotros, entre comillas, una pobreza en cuanto a lo material o una pobreza en cuanto a la realidad humana. Upea ñande yarando y botay. Lo que el Señor quiere en realidad es que esta renuncia, que significa renunciar al propio egoísmo, a nuestro eñemboyara de todo, porque se la mandaba, porque se la agüerecoa. ¿Se acuerdan? Las tentaciones justamente por eso se nos presentan, ¿verdad? Del poder, de la plata y del placer, las 3 P famosas. Pero esto es el egoísmo en persona, ¿verdad?, que se nos está presentando. El poder, porque se la mandaba, después la plata, porque se areco, y después el placer. ¿Entienden?
Entonces dice agotadas, todas las formas de tentación, nos dice luego San Lucas, agotadas, todas las formas de tentación. Es decir, que con el poder, la plata y justamente el placer, nosotros tenemos sintetizadas la forma de tentaciones y del problema que nosotros encontramos aquí, que nos lleva al verdadero egoísmo. Allá calcula, miren a ñamaña, a pepe coñande ya yesa cuata, ñamaña mi allá, ebeñan de yara lo yerure añande. Allá yesa cuata, enseguida ya yesa cuata lleva, que había sido nosotros estamos en un camino en que verdaderamente somos bastante egoístas. Nos cuesta renunciar, nos cuesta dejar de lado todo lo que es entonces poder, plata y placer. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos caminando y vamos entendiendo lo que el evangelista nos va comentando y nos va narrando. Ahora sobre todo nos concentramos y vamos mirando a continuación lo que en el camino, decíamos, Jesús está ofreciendo. Al final de cuentas, Él dice, vamos hacia Jerusalén. Pero ir hacia Jerusalén significa para Lucas pasión, muerte y resurrección del Señor.
Pero claro, los discípulos en el capítulo 18, al final, 31, 32, etc., nos demuestran la imposibilidad, no entendéis. En el 34 nos dice lo directamente, no entendéis hoy, no entendéis hoy. O puede ser el famoso ñembo, veala ñembo. Tal vez no es simplemente el no entender lo que Jesús les hablaba o les estaba diciendo, sino que el famoso ñembo, porque ñanteco veis ñembo tau, ayema. En el sentido de que comprendemos que la vida del cristiano es un esfuerzo, que la vida del cristiano es un regalo ya que hemos recibido de parte de Dios. O sea, ñanteco yareco peitema. Yareco malañane acá, mañana pues tu veñaña mindu un tema ganas de ser ñañe pues no lleva. Ya ya po peñan de cobe y peñan de yaro y potajaisa. Pero ñande mante opea y pota. Ñande mante opea y pota. Pero cuando decimos el ñembo tau, quiere decir que vos te haces del chancho rengo, a chancho rengo presidente. Quiere decir que no asumimos una responsabilidad o no queremos asumir la cruz. Y asumir la cruz significa darle sentido a nuestra limitación. Y darle sentido a la limitación quiere decir reconocer. Llegó a veñan de yaranda, el haya poponabain. Llegó a motau, besera bisabena. Llegó a mondaina besenetame. Llegó a Yapobe y Bahía y una vez roga pube. Llegó la sembre con de la semana de ya japonaina. Llegó ya de yara da cuaya popona vaina umi será escuela benguana será escuela benguana tena sembre co benguana etcétera etcétera. Entonces cada uno tiene que mirar ayer. Llegó ya de yara sabuya voy a hacer pocanea y a pesa. Entonces esto significa mirar, asumir y entender y decir, se ñandeyara upeisa aiko hina. Upeisa se aiko hina ñandeyara. Y entonces asumo a yesa cua yesa pea. Por eso es que viene a continuación, en el capítulo 18, como habíamos dicho, del versículo 35 en adelante, que Jesús cura a este ciego de nacimiento, le cura. Es decir, le abre la mente. Y yo les estaba explicando también, Hechos de los Apóstoles después, porque es la acción del cristiano, que es la continuación justamente de San Lucas, de su Evangelio, el segundo tomo, pero donde ya los apóstoles, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, ya nos ponemos las pilas y ahora comenzamos a hacer las mismas acciones que hizo Jesús. Qué linda que es entonces esta teología. Pero para eso tenemos que entender, para eso tenemos que comprender. Para eso tenemos que entrar y hacer, entre comillas, este curso que nos ayude, pero después a llevarlo a la propia vida. Anila ya llanta lleva peñane acame, a peña shei cuapa hoy, pero peña va a ver llegando ya pues, va a ver guasú lleva naña cuapa de la pisa cuerda. Bueno, creo que esto es bien concreto y bien sencillo, así como el Señor nos va presentando. Y por eso tenemos que hacer este camino, queridos hermanos. Este es el camino del Evangelio presentado por San Lucas, con una sencillez de corazón ciertamente y con ese deseo de una experiencia profunda del Señor que ahora nos ayuda también a levantar el ánimo, a levantarnos nosotros, a entender que nuestra vida es un canto de alabanza, es un canto de agradecimiento, pero para llegar a eso, ahí está, el reconocimiento. Uno de los grandes santos de la iglesia justamente decía, solamente lo que se asume se puede redimir. Upendere yesa cuanda eikure ya poponamba, upeandere siñan de yara, da ela ya poponamba. Upeande yesa cuando yesa peano, hago angere bueno, yande yara con anga shañe buenuta amba pobe ari, hago anga añe buenuta allá por otra cosa. Añe buenuta cambia. Y eso es lo que el Señor verdaderamente mira. Pero ahí va a haber redención y va a haber cambio. ¿Por qué? Porque te diste cuenta y vos comenzás a cambiar sobre eso. No quiero más volver a hacer eso. Pero díganme, queridos amigos, y no hace falta que yo lo explique demasiado porque me parece que es demasiado lógico. Si yo de por sí tengo una actitud en que estoy diciendo continuamente, hoy, díganme esa actitud. ¿Qué actitud es? Es una actitud de cerrazón.
está cerrado a la gracia de Dios. Y por lo tanto, si uno está cerrado a la gracia de Dios, evidentemente que no puede haber cambio. Y esta es la gran contradicción, como yo suelo escuchar con algunas personas que no quieren ir a la iglesia, que no quieren ir a la misa, que no quieren esto. Y comienza a criticarle a todo el mundo, a todos los que se van a la misa, a todos los que son cristianos, a todos los que quieren rezar, a todos los que creen en Dios. Comienza a criticarle. Porque es hoy cuapa hoy, porque es como si fuese que él es el que tiene los ojos abiertos, ¿verdad? Y es lo contrario, a pegar la contradicción. Él hoy cuapa hoy, hay cuapa hoy, hay cuapa hoy. Es un tremendo egoísta que está encerrado en sí mismo y justamente tiene el ojo cerrado, como te dice aquí San Lucas, capítulo 18, del 35 en adelante. Ya lee mi novela. Volvemos enseguida con más ñandillarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro. Para vivir como cristianos honestos, como cristianos honrados, como ciudadanos que valen la pena. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 31 al 42. La iglesia se iba multiplicando. La ñandella ya poro pe iponaba lleva entero eteo mañana ella pe iche allá posee upea.
She aguatase abei peñan de yara oyerure haishasheve. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz. Se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida. Encontró a un tal Eneas que llevaba 8 años en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Al instante se levantó. Todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Bueno, queridos hermanos, esta es la acción de ¿quién? De los apóstoles, hechos de los apóstoles. Pedro. Pedro, que está al frente de la comunidad, ahora es para nosotros el modelo. Así como hizo el maestro, el que hizo levantar a los paralíticos, hizo caminar al enfermo, lo levantó de la cama, al ciego le devolvió la vista. Como seguidores alter Christi ya ñande con los padres de la iglesia ñande upea ñame eana ve ya jikpavo ana ve ñandera pisacuera ve añame eana allá yeshakwana opea mante ve jacuera que tu tojendu allá pues ya popeta pepuaju opea va ella opea ñande ya pojaguere ve peta pepuaju ñande yaguere cojaguere pe te cobe puaju ñandere cobe. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, allá jikpavo allá Ñame eñamos ambiente betea venguará la gracia y la palabra del Señor. Sanemos como Pedro le sana a este enfermo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias.
Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de la teología de San Lucas. Estamos mirando este capítulo 19, del 28 al 46, y decíamos que los que anuncian las palabras de Jesús no se ha realizado inmediatamente. Eso que anuncian la palabra de Jesús necesita un tiempo, necesita un proceso. Ya se ha realizado, pero no así en una forma inmediata, ¿verdad? Sino que hay un proceso, porque eso es lo que está queriendo enseñar dentro de la pedagogía el libro o los libros del Nuevo Testamento. El rechazo de Jerusalén tiene una larga historia. Los apóstoles han dado testimonio en ella. En ella ha proclamado Pablo su mensaje de la luz a las gentes. Ha sido muy importante. El libro de los Hebreos nos señala que todo ha sido en vano. Todo ha sido en vano. Jerusalén se queda sola, la que un día ha rechazado a Jesús en el camino, ha perseguido. Y así, en el camino de perseguido y rechazado, lo más y lo menos. Entonces, de esta forma, la vieja ciudad de la subida se convierte en campo de ruinas. Prácticamente aquí entonces podemos decir que es casi como un fracaso, ¿verdad? La salvación ya no se encuentra en el camino que lleva a Jerusalén. Es un fracaso, ¿verdad? El ir hacia Jerusalén en este momento, ni en la esperanza de una parucía que se venga a realizar en ella. Tampoco una que venga a realizarse en ella. La salvación se encuentra solo en ese Cristo
que se sienta a la derecha del Padre y que ha mandado a sus apóstoles y fieles hacia el mundo. Ahí está entonces. Y aquí está el secreto, ¿verdad? Que ha mandado a sus apóstoles y fieles hacia el mundo. Es decir, no pueden cerrarse. Lucas di capite hoy ayer para allá cañan de bueno, han aingo guapumi o mañami, vale que todo ya puedo, etcétera. No. Aquí entonces estamos apuntando siempre mucho más allá. Estamos viendo, ¿verdad? Como dice aquí Cristo, que se sienta a la derecha del Padre, que ha mandado ahora a sus discípulos. Es lo que nosotros siempre también solemos pronunciar y decir, el famoso Alter Christi, ¿verdad? El Alter Christi quiere decir que ha mandado a los suyos para que nosotros hoy hagamos lo que Él estaba haciendo. Y luego, a sus discípulos, ¿verdad? Y ha mandado a sus apóstoles, porque entre discípulo y apóstol, el discípulo es aún el que está en la escuela, digamos, el que está aprendiendo, el que está en el seguimiento de Jesucristo. Pero el apóstol, este nombre quiere decir que ya es enviado. Tú eres mi apóstol. Tienes que dar a conocer. Emosarambiana, en Boicuacana, entero Beteame. De algún modo, esta palabra de Jesús sobre Jerusalén constituye una de las metas de la obra de Lucas. Allí donde la salvación se ha preparado y ofrecido de una forma más intensa, allí el rechazo viene a ser más grande, la ruina más costosa, subiendo hacia su Padre, en medio de la tierra. Entonces, esto sí que nos enseña bastante, ¿verdad? Entonces, ahora es el Cristo que sube. La ruina ha sido más costosa, subiendo hacia su Padre en medio de la tierra. Jesús llora sobre el fondo de las ruinas de su pueblo muerto. Eso lo encontramos en 19:41. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Va epiopeando y coipico, y como aipico. Va a decir donde upecha la ricota lleva. Entonces es justamente como ese pedido que está haciendo Jesús mismo. Jesús se pone a llorar cuando no ve nada positivo o cuando ve situaciones de alejamiento de parte del pueblo, de su pueblo con respecto a Dios. Este rechazo se ha reflejado de una forma estilizada en el relato de la expulsión de los vendedores del templo. No negamos el fondo histórico de la historia que nos narra en el libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia que empieza a existir anidada en el templo de Dios lo abandona. El juicio la rechazan en la vieja casa. Solo quedan mercaderes. Lógicamente Jesús lo había expulsado. Y de esta manera, en adelante, queda el templo de Dios. Será el gran mundo en el que viene a pregonarse la palabra. Aquí entonces es donde nosotros encontramos lo elemental y lo fundamental. Porque entonces Jesús expulsa a los mercaderes y desde ahora en adelante el templo de Dios será el gran mundo. El templo de Dios como el gran mundo. Esto nosotros ya lo hemos visto también en el libro del Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 31, cuando Dios le pide a Moisés que construya un santuario. Entonces aquí el templo será el gran mundo en el que viene a pregonarse la palabra. Muy bien, queridos amigos, les dejo por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarayi e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.